hablar de lo que sería la contextualización del acoso sexual en la compañía y partimos de una referencia normativa que es una referencia normativa básica. En materia de acoso sexual tenemos la Directiva 54/2006 del Parlamento Europeo, que hace que se incorpore en el derecho interno la Ley 3/2007 de Igualdad de Oportunidades, y la propia Constitución española establece diferentes criterios de cómo se van a regular las diferentes normas. Desde el punto de vista de lo que llaman el acoso psicológico, el mobbing, tenemos la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, que es la ley que nos marca la conceptualización de cómo debemos desarrollar las diferentes especialidades preventivas. Estamos hablando de seguridad del trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. Me sorprende que se siga hablando de ergonomía y psicosociología aplicada y no queden las dos especialidades como de especialidades separadas. No tiene nada que ver la ergonomía con la psicosociología aplicada. Por eso, cuando estamos hablando de temáticas de mobbing, es importante atender a lo que nos marca la propia normativa y, como no se ha extendido más allá la propia normativa, hablar de o hacer referencia a las notas técnicas de prevención, en concreto la 854 y en concreto también las notas técnicas de prevención 476 y 891, nos van a definir muy claramente el contexto de dónde se mueve este acoso laboral. Para diferenciarlo también totalmente de lo que es el acoso sexual, no por tener el mismo sustantivo de acoso, significa que sean actuaciones que deban tratarse de una manera igual, debe tratarse de una manera diferente. Lanzo un paréntesis porque hay toda una serie de nueva normativa que va a ir apareciendo, que va a ir saliendo, que es la que os comentaba hace un ratito, ¿vale? Que es el decreto de trabajo a distancia, que es el reglamento de los planes de igualdad, el reglamento de igualdad retributiva. Tenemos, por ejemplo, y os lo pongo a modo de ejemplo, artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones salariales de su plantilla, desagradados por sexo, distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales de igual valor. Debemos tener previsto que este registro de valores medios de salarios ya lo está reclamando actualmente la Inspección de Trabajo. Pero es importante que dispongamos ya de este registro, porque luego nos vendrá el Reglamento de Igualdad Retributiva y el propio Reglamento de Igualdad Retributiva nos va a pedir que hagamos acciones específicas dentro del propio plan de igualdad. Con lo cual, si no lo tenemos un problema. Lo mismo con la Ley de Trabajo a Distancia. Leyéndola el otro día, hablábamos del artículo 8 de esta Ley de Trabajo a Distancia, que no sé si os habréis fijado, pero en el apartado 2 dice que se deberá tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del plan de igualdad, que en su caso corresponde aplicar a la empresa. Pero considero que es importante que a medida que vaya apareciendo toda esta nueva normativa, tanto desde el área de recursos humanos, como desde el área de igualdad de oportunidades, como desde el área de prevención, leáis bien toda esta normativa, porque nos van a sacar cosas que van apareciendo entre líneas y que nos van a marcar un poquito el futuro de lo que serían las diferentes áreas dentro de la compañía. Comentaros que muy recientemente, fue en el año 2019, España ratificó el convenio 190 de la OIT. Me detengo un momentito en este convenio 190 porque es de suma importancia. Pensad que es un convenio que se aplica a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo y, como dice en su exposición de motivos, dice: todo miembro que ratifique este convenio debe respetar, promover y asegurar el disfrute y el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, ¿vale? Por lo tanto, el Estado que firma y ratifica el convenio, en concreto, que es de libre disposición, se ve obligado a incorporar en el derecho interno nueva normativa que nos irá saliendo tarde o temprano, como por ejemplo esta Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, de la que hablaré en un momento. A partir de aquí, el presente convenio protege a todas las personas trabajadoras, asalariados y no asalariados, es decir, personas en formación, pasantes, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes, etcétera, etcétera. Lo deja muy claro el propio convenio y se aplica además a todos los sectores, sea público o privado. Y a partir de aquí, otro elemento a tener en cuenta y de importancia resaltar en este convenio, porque nos va a influir en lo que será la normativa interna, es que el presente convenio se aplica, ¿vale?, tanto en el lugar de trabajo como en espacios públicos, privados, lugares donde se pueda tomar el descanso, donde tomar el café, en los desplazamientos, viajes. Atención, que oye, que no estábamos en el centro de trabajo cuando se cometió
el presunto acto de acoso sexual. Es indistinto. Se tiene que contemplar también y se debe investigar cada caso de acoso sexual o cada caso de acoso laboral que aparezca en cualquiera de las circunstancias que se producen en este entorno, ¿vale? Inclusive en los trayectos entre domicilio y lugar de trabajo. Y por lo tanto, ¿es una obligación para todas las compañías? Sí, y aquí perdonadme que insista para aquellas personas que estuvisteis el otro día en el webinar, puse esta misma pantalla, artículo 45 de la Ley de Igualdad. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Y cuando dice las empresas, se refiere a todas las empresas, con independencia de si tiene un plan de igualdad o con independencia de si debe implementar un plan de igualdad por ley o no. Por lo tanto, estas empresas, es decir, todas, ¿vale?, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral. Y son medidas que además se podrán negociar con la RLT, es decir, con los representantes legales de las personas trabajadoras de la compañía. Acoso sexual, que ha sido la temática, la gran olvidada todos estos años, posible de existencia de relación laboral entre empleador y personas trabajadoras y entre personas trabajadoras, no ha sido hasta el año 2007 que se establece una serie de obligaciones en materia de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, ¿vale? Ya hablamos de otro tipo de discriminación, que son temáticas diferentes, pero que pueden tratarse de una manera muy similar, como veremos luego en el proceso explicativo de lo que sería el propio procedimiento, el propio protocolo de acoso. Y el artículo no dice más que las empresas, y volvemos otra vez a decir las empresas con carácter general, deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y dices, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues bueno, pues hay que hacerlo, ¿vale? Es decir, promover condiciones de trabajo que eviten este acoso sexual significa pues, que debemos actuar en consecuencia, ¿vale?, y evitar cualquier posible situación, especificando muy claramente a todo el personal que no es tolerable el acoso sexual dentro de nuestras compañías. A partir de aquí, el artículo continúa diciendo que se deberán además arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que pudieran formular quienes hayan sido objeto del mismo. En la conceptualización de procedimientos específicos, la ley no puede ser más clara, el procedimiento debe ser único, específico, un procedimiento en materia de acoso sexual. No lo juntemos con el procedimiento de acoso laboral, porque es un error grave que luego veremos cuando analicemos lo que serían las legitimaciones, la legitimidad para poder actuar. A partir de aquí, deberemos dar cauce a las denuncias o reclamaciones que pudieran formular quienes hayan sido objeto del mismo, es decir, las personas trabajadoras que pudieran ser susceptibles de una conducta de acoso sexual, en este caso, o de acoso por razón de sexo, deberán tener un canal, un medio que sea seguro, que sea eficaz, que sea incluso encriptado, si puede ser, y que no nos sirva tan solo un correo electrónico. Vamos a trabajarlo un poquito más. Para dar cauce a estas posibles denuncias, es importantísimo que estas denuncias puedan llegar a la persona idónea. Y además nos establece en la segunda parte del artículo que se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la RLT. Y aquí me vuelvo a detener. No se debe negociar con la RLT, según la ley, el propio procedimiento. El procedimiento es una prerrogativa de la compañía que la lanzas, no hace falta que negocies el procedimiento. Lo que sí que debemos negociar, y ahí es muy clara la ley en este aspecto y sobre todo el artículo 48, es qué medidas deben negociarse, ¿vale? Y es decir, la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, realización de campañas informativas o las acciones de formación que vayan a llevarse a cabo. Por lo tanto, importante la consulta a las personas trabajadoras, que en nuestro caso será a la Comisión de Igualdad que tengamos en marcha en este momento, o si no tenemos Comisión de Igualdad, porque somos una compañía de menos de 50 personas trabajadoras, con los representantes legales de las personas trabajadoras. A partir de aquí, atención, y pongo el mapa famoso que los que me conocéis ya sabéis que suelo ponerlo. Otra vez volvemos a lo que sería la normativa autonómica, ¿vale?, que en muchos de los casos, al igual que hacen muchos convenios colectivos, atención, fijaos por ejemplo en el convenio de químicas, que dedica un apartado entero
a lo que sería el procedimiento en materia de acoso sexual y en materia de acoso laboral. En cada una de las comunidades autónomas tenemos diferente normativa que nos va marcando una pauta de cómo debemos actuar. Esta normativa, en muchas ocasiones, como es por ejemplo la Ley 7/2018 del Gobierno de Aragón, nos establece una pauta de cómo debemos gestionar este procedimiento de acoso y qué actuaciones hay que ir desarrollando. A partir de aquí, importante saber de quién estamos hablando, qué personas son susceptibles de recibir esta posible situación de acoso sexual. Porque la ley de igualdad hace referencia a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿vale? El bien jurídico protegido, y perdonadme que lo diga de esta manera, es en este caso el sexo femenino, la mujer. Sin embargo, existen otro tipo de identidades de género, otro tipo de expresiones de género. Con respecto al sexo biológico, nos olvidamos de las personas intersexuales. Y también existen otro tipo de expresiones de género. Para que veáis, no es un numerus clausus. En España existen 31 tipologías o identidades de género que existen. Os las paso rápido, pero desde no pangénero, transexual, bigénero, género fluido, transgénero, femqueen, etcétera, etcétera, etcétera. Pensad que en las Naciones Unidas tienen reconocidas 132 identidades de género diferentes. Y dicen algunas personas que existen tantas identidades de género como personas existen en el mundo. Ya son demasiadas. De momento nos quedamos con estas 31, que son las que afectan aquí a España, y por lo tanto que sepamos que las temáticas en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo hacen referencia, esta vez sí, a lo que serían las diferentes identidades de género.